Hace bien poco te trajimos en el canal la prueba en profundidad del Yaeku 7, tanto en su versión de gasolina como en la híbrida enchufable SHS, coincidiendo en este último caso con la presentación nacional a la prensa. Pues bien, dada la cercanía de este vídeo, lo que vamos a hacer hoy en el Periódico de la Energía, canal al que como siempre espero que estés suscrito y con la campanita activa, va a ser volver a retomar este formato de vídeo que tanto nos gusta, en el que decimos las cosas que más nos han gustado y las que menos de este Yaeku 7, aunque hoy el foco lo vamos a poner precisamente en la declinación híbrida enchufable, la SHS, que ha entrado con gran fuerza en el mercado, colocándose en los puestos de cabeza de la categoría híbrida enchufable en los meses que lleva comercializándose. Pues bien, lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar esas virtudes y esos defectos, y sobre todo vamos a ver si tiene justificación frente al gasolina. Así que ya, sin más, me dejo de enrollar y vamos a ver lo bueno y lo malo de este Yaeku 7 SHS. Como en otros vídeos de este estilo, voy a comenzar por el primer me gusta, y en este caso es el diseño, porque para mí este Yaeku 7, ya os lo dije en el gasolina, entra por los ojos. Desde un frontal robusto, elegante y prominente, con esta calandra de generosas dimensiones, con esas lamas verticales que a mí me parecen muy al estilo yankee, y que además están secundadas por esta forma de las luces diurnas en forma de píxel. Sin salir de la iluminación, tenemos esa tira en la zona posterior que enfatiza su cota de anchura, y una zaga que, por cierto, a mí me recuerda mucho a la del Range Rover Evoque. Las diferencias con respecto al Yaeku 7 de gasolina son mínimas, y eso también es digno de alabar. En este caso encontramos detalles diferenciadores como puedan ser las llantas semicarenadas, que siguen teniendo 19 pulgadas, la moldura situada en la parte inferior de las puertas, lógicamente el logo trasero PEF, y también la toma de carga situada en la zona trasera derecha. Otro aspecto que me parece destacable es el del equipamiento. Creo que ya os lo dije con el gasolina, pero os lo repito con este híbrido enchufable. ¿Por qué? Pues porque Yaeku no ha querido complicarse la vida, pero sobre todo no ha querido complicaros la vida a vosotros, y solo propone dos líneas de equipamiento, el Select y el Exclusive. Este último es el que estás viendo. Desde inicio ofrece una dotación de serie de lo más completa, pero déjame que tire de chuleta porque es tan largo el listado que voy a decirte los elementos más destacados. Por ejemplo, algunos de ellos son las llantas de 19 pulgadas, los faros Full LED, tenemos también el ajuste eléctrico del asiento del conductor, el acceso y arranque sin llave, el climatizador bizona, la pantalla central de 14,8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, la cámara de visión panorámica de 540 grados, tenemos también un amplísimo elenco de asistentes a la conducción con nada menos que 18 sistemas. En lo que respecta a este acabado Exclusive, que como te digo es el que estás viendo en imágenes, aumentaríamos un poquito más la dotación y tendríamos un coche de lo más completo, con, entre otros, Head-Up Display, sistema de sonido Sony, asientos delanteros calefactados y ventilados, techo panorámico, portón trasero eléctrico, carga inalámbrica para móvil o los cristales traseros tintados, y todo ello a un precio de derribo. Pero para conocerlo vas a tener que esperar al final de este vídeo de me gusta y no me gusta. Ahora bien, comenzamos ya con algunos de los elementos que no me gustan, y en este caso hablo del maletero. Y no solo porque en este caso ofrezca un portón eléctrico, que ya te he dicho que es exclusivo de la versión Exclusive, valga la redundancia, sino porque el hueco disponible es bastante reducido. Sí, soy consciente de que los híbridos enchufables suelen tener un volumen del maletero bastante inferior con respecto a sus homónimos de gasolina o de combustión. En este caso ocurre eso. ¿Os acordáis que en el Yaeku 7 de tracción total, que es el que probamos con el motor de gasolina, teníamos un volumen de 340 litros, que se nos antojaba muy pequeño para un coche de 4,5 metros? Pues bien, este es el mismo volumen que replica esta versión híbrida enchufable. Quizá no es demasiado baja en comparación con algunos de sus principales rivales, pero sigue siendo, para mí, pequeño, sobre todo teniendo en cuenta este porte. Eso sí, tenemos la posibilidad, y aquí es una ventaja, de tener un hueco para guardar los cables de carga, y eso, bueno, pues por lo menos nos resta
un poquito o nos suma un poquito de volumen al maletero. Tenemos unas formas regulares, eso sí, tenemos varios ganchos, tomas de 12 voltios y eso sí, te tienes que quedar también hasta el final del vídeo porque tiene un gadget de lo más vistoso. ¿Cuál será? Pues espérate hasta el final, anda, que te digo el precio y te va a sorprender. El tercer punto que me gusta y el cuarto de la general, pues el interior, determinado sobre todo por la calidad percibida, que elimina ese prejuicio de que los coches chinos tienen que ser baratos y pobretones. Pues bien, este YAE Q7, tanto en gasolina como en híbrido enchufable, están construidos de una manera muy sobresaliente, con una elección de materiales muy pero que muy buena, de tacto blando tanto en la parte central, superior, como en los paneles de las puertas y con un ajuste la verdad es que muy sólido. Eso sí, como envejezca, solo el tiempo lo dirá, pero de inicio la apariencia es muy pero que muy buena. Y si recuerdas, en el gasolina te comenté que cuando cogí el híbrido enchufable, que es el diseño de este puesto de conducción variaba ligeramente. No solo por el hecho de tener unos paneles de las puertas un poco más elegantes, menos robustos, para así diferenciarlo, sino también en el hecho de que este túnel central estaba más despejado porque el selector del cambio había desaparecido y efectivamente se ha trasladado a la columna de dirección. Eso nos permite tener un hueco completamente diáfano aquí para colocar los teléfonos móviles, como te he dicho, las botellas y sobre todo aumentar el espacio con esta zona inferior que ya contaba el gasolina, pero que aquí, bueno, pues está todo esto mucho más despejado y la verdad es que aporta pues mucha más amplitud. A mí me gusta esa dualidad de elección entre la elegancia del híbrido enchufable y la robustez del gasolina. Sin salir de este puesto de conducción, tengo que comentarte también algo negativo que no me ha gustado, y es que es un mal endémico ya de todos los vehículos modernos que las funciones del propio coche se han de manejar a través de la pantalla táctil, y este YAE Q7 SHS no iba a ser menos. Tiene una configuración vertical de 14,8 pulgadas, como ya te he relatado en el equipamiento, y lo bueno es que ofrece un manejo bastante rápido. Menos mal, porque si no, todo es poquito intuitivo. Y me explico. Por ejemplo, para cambiar diferentes ajustes del vehículo te tienes que meter en el coche, darle ajustes y ahí encontrar y navegar en un sinfín de submenús para activar o desactivar la función que desees. ¿Que quieres activar o desactivar el head-up display? A través de la pantalla. ¿Que quieres activar o desactivar el climatizador? Pues a darle al ventilador, luego a manejarlo y todo eso en marcha resta para mí seguridad. ¿Que quieres entrar en Apple CarPlay? A través de la pantalla, lógicamente. Lo bueno, y menos mal, como te digo, es que tiene un funcionamiento rápido, similar al de un smartphone. El cuadro de instrumentos es otro apartado tecnológico que yo mejoraría. ¿Por qué? Pues porque tiene poquitos menús, tiene información clara, eso sí, a través de los comandos del volante lo puedes manejar, pero no tiene una cuenta, por ejemplo, del acumulado, sino que solo nos lee los últimos 50 kilómetros y no tiene una personalización acorde a otros rivales directos. Y en el último caso, que no me gusta, ya no tiene nada que ver con la digitalización, sino con la postura de conducción. Y es que aquí estoy situado en la posición más baja del asiento y ya ves que la altura para el techo no es mala. Eso sí, para una persona de mi estatura, 1,79. Para uno ya de 1,85, incluso en la posición más baja, vas a tener el techo demasiado cerca. Todo lo contrario que en las plazas traseras, donde como ves gozamos de un muy buen hueco para rodillas y sobre todo de una muy buena posición para la cabeza, con mucho espacio. Eso sí, ya personas de 1,90 aquí van a tocar. Lo único que yo aquí destacaría de punto negativo es que las rodillas me parece que están demasiado flexionadas. ¿Por qué? Pues porque todos son ventajas, incluso en anchura. 3 personas van a poder viajar prácticamente sin ningún tipo de problemas. Eso sí, la que ocupe la plaza central, como suele ser habitual en este tipo de coches, va a estar un poquito más incómoda porque tanto la butaca como el respaldo son estrechos y duros, sobre todo por el hecho de que el respaldo, pues lógicamente nos oculte un reposabrazos con 2 portabotellas. El confort de los asientos es muy bueno y hablando de elementos de confort, bueno, pues tenemos
2 tomas USB, una C y otra normal, una salida de aire, varios huecos para dejar nuestros objetos, incluido el teléfono móvil, y tenemos una muy buena luminosidad determinado, como ya te he dicho, por el techo panorámico que viene de serie en el acabado Exclusive. Además, hay un detalle que me llama mucho la atención, y es que si viajas en esta plaza de aquí, puedes manejar a tu gusto el asiento del copiloto, porque si nadie lo ocupa, así tienes mucho más espacio. En marcha, el primer aspecto que me gusta y que quiero destacar es sin duda el rendimiento, y que lo pone muy por encima en comparación con el gasolina. ¿Por qué? Pues porque tenemos una potencia conjunta de este sistema híbrido enchufable de 340 caballos, frutos de combinar el motor 1.5 con una eficiencia térmica del 44,5%, que es elevadísima, y que si bien declara la misma potencia prácticamente que el gasolina, que son 140 caballos, cuando lo mueve de manera independiente lo hace de manera también más satisfactoria que con el gasolina. Se combina con un sistema eléctrico que declara 197 caballos en el caso del bloque propulsor, que también cuando lo mueve de manera independiente es mucho más ágil que incluso en el gasolina. Cuando funcionan los dos de manera conjunta, las prestaciones son también infinitamente mejores, pero sobre todo yo me quedo con un empuje muy, pero que muy satisfactorio. De hecho, el 0 a 100 está cifrado pues en aproximadamente unos 8 segundos, que es un muy buen dato. Todo ello está además respaldado por el siguiente punto, y es que me gusta muchísimo lo eficiente que es este coche. ¿Por qué? Pues por no solo tener una batería de 18,3 kWh de capacidad, por cierto, suministrada por BYD, que nos permite homologar 90 km en rango eléctrico, pero es que esa cifra se puede conseguir en circulación real. Nosotros hemos estado, sin hacer caso de la eficiencia y moviéndonos incluso por autopista, en unos 86 km en modo 100% eléctrico, que es muchísimo. Pero aquí, cuando la energía se agota de la batería, que por cierto no lo llega a hacer nunca, siempre deja un remanente de un 12-13%, es que el sistema es tan eficiente que deja al gasolina a la altura del betún. ¿Por qué? Pues porque cuando se gasta, además de poder funcionar como un híbrido en serie o un híbrido en paralelo, haciendo que el motor de combustión actúe como generador o como impulsor, lo más importante es que el consumo de combustible va a estar por debajo de los 6 litros. Y es un muy buen dato que, como te digo, deja a la altura del betún al gasolina, que si recuerdas no bajaba prácticamente de 8 litros y de hecho estaba más cerca de los 9. Eso, unido a un depósito de combustible de 60 litros, te va a permitir ya solo circular con gasolina 1000 kilómetros. Si le sumamos los 90 del modo 100% eléctrico, tenemos casi 1100. No obstante, Jaeku dice que vas a poder rodar hasta 1200 kilómetros sin repostar. Lógicamente aquí tienes que ser muy pero que muy eficiente, hacer uso del modo Eco, que también tienes el normal y el Sport, pero hacer un uso intensivo del modo Eco y sobre todo circular pues de una manera más pausada. Ahora, si estás completamente despreocupado de esos modos, vas a ver que incluso con 6 litros a los 100, este coche es de lo más eficiente, y eso es un punto muy a destacar. Ahora bien, hay un punto que yo pondría en el debe mejorar, y es el comportamiento. Ojo, no digo que este coche sea tosco de conducir, ni que sea desagradable, ni poco confortable. De hecho, tiene un perfecto compromiso entre equilibrio y comodidad. Incluso es más firme, sin llegar a ser incómodo, que el BYD Seal-U DMI, que también hemos probado, el DMI, el híbrido enchufable, que si bien recuerdas flaneaba demasiado, la suspensión era muy blanda y llegaba a resultar incluso incómodo por exceso de confort en la suspensión y de ser demasiado blanda. Pero aquí hay determinados elementos que yo mejoraría, como por ejemplo el tacto de la dirección, demasiado asistida, que cuando afrontas la curva pues evita que te transmita toda la información que tú le estás dando. Tampoco me gusta, aunque no es de los peores, el tacto del freno. Ya sabes que en los híbridos enchufables y en todo vehículo electrificado la primera parte del recorrido parece bastante esponjosa, y eso es debido al sistema eléctrico que nos permite regenerar la energía en las fases de frenado. Tampoco me gusta
que aunque tengamos diferentes modos de retención de la energía, se tengan que manejar mediante la pantalla central y no a través de unas levas situadas tras el volante. Todo eso le permitiría aumentar en ese confort, que ya te he dicho que el manejo a través de la pantalla, pese a ser rápido, pues es demasiado tosco. Y por último hay un detalle que no me ha gustado y que aquí que lo pongo en comparación muy evidente con el gasolina, y es la visibilidad trasera determinada por el retrovisor interior, y es que está aumentada la visión. De hecho, me acerca muchísimo las plazas traseras, me distorsiona la realidad con el vehículo que me sucede y no llega a ser del todo intuitivo. Lógicamente, puestos a mejorar, los sistemas de conducción, que son elevadísimos, muy necesarios, son demasiado intrusivos, sobre todo el de apartar la vista de atención del conductor y también el del límite de velocidad. Lo bueno es que desplazando la pantalla hacia abajo tienes accesos directos y los puedes desactivar o por lo menos mitigar, porque si no, son incomodísimos. Pero me quedo con ese comportamiento que podría mejorar un poquito. Llegamos al final de este análisis con los aspectos que más nos han gustado y menos de un vehículo que para mí se convierte ahora mismo en clave y del que es lógico que vosotros hayáis confiado a nivel de matriculaciones, porque este Jaeku 7 SHS reúne un sinfín de virtudes que lo convierten en una alternativa híbrida enchufable muy pero que muy a tener en cuenta, sobre todo dado cómo está el precio de sus principales competidores. Y es que esta es una de las grandes variables del vehículo, la tarifa, y que yo la pongo, diría, como uno de los puntos más positivos, porque parte de los 40.900 euros de precio de lista. Y es que Jaeku, ya te he dicho que ha querido simplificaros la vida, ofreciendo un sobreprecio de solo 2.000 euros en el caso del Exclusive que has visto en esta prueba. Pero ojo, porque si se ciñe a los descuentos comerciales, la tarifa se queda en 34.900 euros, que también es muy a tener en cuenta y muy inferior a la de sus principales rivales, a excepción quizá del BYD. Si las ayudas gubernamentales volviesen, estaríamos hablando de un precio inferior a los 28.000 euros. Pero no quiero acabar este vídeo con esas tarifas, sino con un último elemento. Y no me estoy volviendo loco otra vez al hablar del maletero y de su capacidad, que ya te he dicho que es uno de los puntos que no me gusta, sino de este gadget que lo pone en valor y que lo diferencia no solo de su hermano de gasolina, sino de todos los modelos del mercado. Y es este. Sí, si colocas la bandeja cubre maletero así y haces este movimiento, vas a tener a tu disposición, ahora sí, una pantalla. ¿Para qué? Pues para proyectar tu contenido multimedia en caso de que hagas una escapada al aire libre, te vayas a un camping o lo que quieras y hagas uso de la función bidireccional de su batería. Cargando así un proyector o enchufando un proyector, puedes disfrutar de cualquier contenido multimedia, estés donde estés, incluido los vídeos del periódico de la energía, canal al que como siempre espero que estés suscrito, con la campanita activa y que le hayas dado a like a lo que te hemos contado. También puedes comentarnos lo que quieras, desde lo que más te ha gustado a ti a lo que menos. Y si hay algo que nosotros podemos mejorar, nos lo dices, pero siempre con respeto, por favor. Yo te dejo con este gadget tan curioso y me despido hasta el siguiente vídeo, deseándote que estés bien y que te mantengas conectado. Adiós.